De visión. Fotomotor. Ahí está. Sí, un camino, ¿verdad? Sí. Pensé que acá se puede. ¿Qué se encontraba algo así? En la etapa evolutiva del ser humano es la última etapa que se ha formado. Tiene millones de años. Los animales, además en nuestra persona, tienen procesos y que dice la corteza es una fina capa de otros muy manso. Ese ya lo vamos a En un montón de 2 a 5 milímetros, la corteza no tiene las mismas características que todo el cerebro, tiene distintas constituciones histológicas, y en total la corteza tiene unos 100.000 millones de electrones. Y ahí están los principales tipos de células que vamos a encontrar. Células del grano, las células estrelladas, por lo que después, tenemos las células cruciformes y las células piramidales. Mire, una es la corteza dice las tipos de células que tiene la corteza. Uno de las células estrelladas, las otras células cruciformes, células piramidales, no son todas, además. Dice la corteza cerebral. Uno de la capa molecular, dos la capa granular, tres capas de células piramidales, cuarta capa granular interna, la quinta capa de células piramidales grandes, están las motoneuronas, y la sexta capa de células cruciformes o poligónicas. La mayor parte son de tres tipos, son células estrelladas, son células cruciformes o son células piramidales. Las células en grano tienen neurones cortos, funcionan básicamente como interneuronas, que nada más permiten señales nerviosas a una distancia corta en el interior de la propia corteza. No son neuronas de proyección, son que tienen en la corteza. Algunas de estas células son excitadoras, utilizan como neurotransmisor el glutamato. Otras son inhibidoras que usan como neurotransmisor el GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Las células piramidales fueron dando lugar a casi todas las fibras de salida desde la corteza. Las piramidales son de mayor tamaño, abundan en número más que las cruciformes, constituye la fuente de fibras nerviosas grandes y largas que recorren toda la neuronas de la vía piramidal. Dice, origina la mayoría de los haces de fibras de asociación suborticales que van desde una parte principal del encéfalo a la otra. Las anteriores eran casi el mismo lóbulo. Todas las áreas de la corteza poseen amplias conexiones aferentes y diferentes de ida y vuelta de las estructuras más profundas del encéfalo. Opera en íntima asociación con el tálamo, constituyendo el sistema tálamo cortical, y de casi toda la vía procedente de los receptores de los órganos sensitivos dirigidas hacia la corteza atraviesan el tálamo, excepción la del olfato. Toda sensación consciente tiene que pasar obligatoriamente por el tálamo, excepto la del olfato. Las regiones anatómicas con el tálamo
y la corteza. Seleccionas, el deterioro es mucho mayor que cuando se daña solamente la corteza. Porque la excitación talámica resulta necesaria para casi toda la actividad cortical. Y se puede considerarse casi como una unidad. Cada vez la corteza se lesiona, el deterioro sufrido es mucho mayor que cuando se daña la corteza. Porque la excitación talámica resulta necesaria para casi toda la actividad cortical. Aquí, las diversas áreas de la corteza cumplen funciones independientes. Las áreas motoras primarias, ¿qué cosas son las áreas motoras primarias? Dice, poseen conexiones directas con músculos específicos para originar movimientos musculares concretos. Áreas motoras primarias. Áreas sensitivas primarias, ¿qué se está refiriendo? A los músculos sensitivos, ¿verdad? Detecta sensaciones concretas, visual, auditiva, que se transmiten directamente al cerebro de los órganos sensitivos periféricos. Las áreas secundarias interpretan las señales que detectan, esta que interpreta las señales procedentes de las áreas primarias. Estamos hablando de los recuerdos de los acontecimientos. El área suplementaria, el área premotora junto a la corteza motora primaria y los ganglios basales funcionan para sincronizar patrones de la actividad motora. Nuestro entrenamiento nos lleva a esto, tenemos patrones de movimiento. Por ejemplo, en el área de Broca ya está constituida los engramas de determinadas palabras. Yo digo mamá, ese engrama ya está en áreas sensitivas secundarias que hacen, interpretan formas y texturas de objetos cogidos con la mano. Se me da esto, se mira pues desmayar. Entonces, esto hace que las áreas secundarias interpretan el color, intención mímica, direcciones, digamos, de la dirección. Interpretación de los sonidos, no dice escuchar los sonidos, dice interpretar los sonidos. Ese sonido es de los bomberos, sonido de la ambulancia, ese sonido de mi casa. Áreas de asociación. Se llaman así porque reciben y analizan simultáneamente las señales de múltiples regiones corticales. O sea, llegó a la primaria y está pasando la información a las áreas secundarias por área de asociación. Porque se llama así porque reciben y analizan simultáneamente las señales de múltiples regiones corticales, no dice de la periferia, tanto motoras como sensitivas, así como de otras estructuras subcorticales. Las más importantes de estas áreas de asociación o secundarias son las siguientes: el área de asociación parieto-occipito-temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y lóbulo temporal. Situadas, dice, el gran espacio de la corteza parietal y occipital, cuyo límite anterior corresponde a la corteza somatosensitiva. El posterior a la corteza visual y el lateral a la auditiva. Las áreas funcionales, ¿cuáles son? Son las que me permiten el análisis de las coordenadas especiales del cuerpo. Me permite comprender el lenguaje. Áreas funcionales, análisis de las coordenadas especiales del cuerpo, me permite llegar en dónde estoy. Áreas para la comprensión del lenguaje. Esta parte es la que nos permite recordar las palabras. Nos permite recordar la escritura, como se tiene que hacer, el ver, el conocer personas. Dice el área de observación, el análisis continuo de coordenadas espaciales de toda la parte del cuerpo, recibe información sensitiva visual desde la corteza occipital posterior. Aquí le estamos dando la información. La información somatosensitiva simultánea de la corteza parietal anterior. Con estos datos, calcula las coordenadas del medio visual, auditivo y corporal que lo rodean. Si cierro los ojos, me voy a explicar. El área de acción parieto occipito temporal.
el área de Huarmeque, importante para comprender el lenguaje. Me dice el lenguaje, me está hablando del lenguaje oral, lenguaje escrito, visual, ¿cierto? Está detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. Y aquí tenemos las distintas áreas que hacen determinadas actividades. Área para el procesamiento inicial del lenguaje, comprensión del lenguaje e inteligencia. Esta parte del lóbulo frontal, ¿no? Planificación de movimientos complejos y elaboración de pensamientos. El área motora, el área sensitiva, el área auditiva, el área visual, esta área que nos permite comprender el lenguaje. Es el área para la combinación de los objetos. Eso es tal cosa, yo lo reconozco. Esto es un medio, yo lo reconozco. Luego viene la corteza auditiva, área de Broca. 3. Área de la circunvolución ocular necesaria para el procesamiento inicial del lenguaje visual, la lectura. Detrás del área para la comprensión del lenguaje, situada en la región anterolateral del lóbulo occipital, hay un área visual de asociación que utiliza información visual, transportada por la palabra leída en un libro hasta el área de Huarmeque, que es la región para la comprensión del lenguaje. Es necesario para extraer el sentido de las palabras percibidas por la vista. Y el área para la dominación de los objetos. El área de Broca, área de Broca, área de Huarmeque, lenguaje hablado, comprender lo que estoy escuchando. Dice, es aquí donde se pone en marcha y donde se ejecutan los planes, área de Broca, para referirse a esto. Es aquí donde se pone en marcha y donde se ejecutan los planes y los patrones motores para la ejecución de cada palabra e incluso de frases cortas. Pasamos a otra área de asociación prefrontal. Dice, recibe potentes señales aferentes a través de un enorme arco cortical de fibras nerviosas que conectan el área de asociación parieto temporal con el área de asociación prefrontal. Resalta fundamentalmente para llevar a cabo en la mente los procesos de pensamiento. Almacena memoria operativa a corto plazo que se emplea para combinar los nuevos pensamientos al tiempo que están llegando al cerebro. El área de asociación límbica, ya no está ahí, está aquí. El sistema límbico proporciona la mayoría de los impulsos emocionales para activar otras áreas del cerebro. Suministra el estímulo encargado de motivar el proceso de aprendizaje. Hay un área para reconocimiento de las caras. Si se les suena eso, lo que yo joven, no lo conozco. Área para el reconocimiento de las caras. Un tipo de alteración cerebral interesante llamada prosopagnosis consiste en la incapacidad para reconocer las caras que tú ya conocías antes. Esto sucede en personas con una amplia lesión de la parte infrarmedial de ambos lóbulos occipitales, además de las caras medio ventrales de los lóbulos temporales. No puedes reconocer las caras. Las áreas de asociación somática. Fíjense, todo concluye con el área de volumen. Las áreas de asociación somática, visual y auditiva se reúnen entre sí en la parte posterior del lóbulo temporal superior, donde convergen el lóbulo temporal, el parietal y el occipital. Están las flechas, izquierda y derecha. Dice, esta zona de confluencia entre las distintas áreas de interpretación sensitiva
está predominantemente desarrollado en el lado izquierdo, o se denomina hemisferio dominante, el izquierdo. Todos los que somos diestros, nuestro hemisferio dominante es el izquierdo, ¿sí? Pues nos está dando la razón. ¿Qué cosa está ahí? El área de Wernicke. Funciones superiores. Dice, ocupa el lugar más importante entre todos los elementos de la corteza cerebral, con vistas a alcanzar los niveles de comprensión más altos del funcionamiento cerebral que llamamos inteligencia. Y almacenamos cada vez más información. En otras áreas, función de la corteza parieto-occipital temporal en el hemisferio no dominante. En el no dominante, no solo el dominante del lado izquierdo. Dice, la destrucción del área de Wernicke en el hemisferio dominante de un adulto, que hace la persona normalmente pierde casi todas las funciones intelectuales asociadas al lenguaje o al simbolismo verbal, la capacidad de leer, la capacidad de hacer operaciones matemáticas, si se daña el hemisferio dominante. Pero si se daña el no dominante, no está manifiesta el cuadro de esta patología. Detrás del área de Wernicke, sin función angular para que se despliegue, todavía logra interpretar las experiencias auditivas, como siempre, pero la corriente de experiencias visuales que llega al área de Wernicke, de la corteza visual queda básicamente bloqueada. El hemisferio dominante tiene funciones interpretativas, así como las funciones que cumplen la área del lenguaje y la función motor, suele estar mucho más desarrollada en el hemisferio cerebral que en el otro. Los consiguientes, en este caso, sin el nombre de hemisferio dominante. Son simétricos ambos hemisferios, no son simétricos. Dice las asimetrías de los hemisferios afectan sobre todo a la lateralidad manual, el lenguaje y el estudio cognitivo. Alrededor de un 30% de las personas son zurdas, 10% de la población son zurdas. El 90% de las áreas del lenguaje se sitúa en el lado izquierdo, en el 7.5 del lado derecho y en el 2.5 son bilaterales. El hemisferio izquierdo suele ser superior en el procesamiento de la información susceptible de análisis secuenciales. El hemisferio derecho es superior en el análisis de formas y relaciones espaciales. Se han mostrado experimentos en que el hemisferio derecho tiene habilidad verbal limitada. Es más notable la observación de que dicho hemisferio es más adepto a las tareas espaciales. Dice ejemplo, el hemisferio derecho puede reconocer rostros mejor que el izquierdo. Ojo, el hemisferio derecho puede reconocer rostros mejor que el izquierdo, pero no puede describir el aspecto del rostro también como lo hace el derecho. El paciente con encéfalo dividido. ¿Qué significa encéfalo dividido? Que le dan separado los hemisferios. Derecho por allá, izquierdo por allá, perdieron toda la comunicación. Entonces, el paciente con encéfalo dividido se ha encontrado que el hemisferio derecho, al actuar por medio de su control de la mano izquierda, es mejor que el izquierdo que controla la mano derecha, para ordenar bloques y buscar cubos. Pacientes con daño del hemisferio derecho, como podría predecirse a partir de la investigación del encéfalo dividido, tienen dificultades para encontrar su camino en una casa y para leer mapas. Al final, ¿qué hace el hemisferio derecho? Interviene en la comprensión de patrones y relaciones entre parte y conjunto, la capacidad para componer música, pero no para entenderla de manera crítica. Funciones intelectuales superiores de las áreas de asociación prefrontal. Los pacientes dejaban de poder resolver problemas complicados. ¿Dirección de qué? De la área de asociación prefrontal. No pueden resolver problemas complicados. Pierden la capacidad de llevar a cabo tareas sucesivas para alcanzar una meta compleja. Les resulta imposible aprender a realizar varias labores paralelas al mismo tiempo. Su grado de agresividad disminuye. Sus ambiciones les
desaparecen. Sus respuestas sociales son muchas veces inadecuadas para la ocasión. Los pacientes todavía pueden hablar y entender el lenguaje. Su temperamento pasaba con rapidez de la dulzura hacia la cólera, muy volubles. La mayoría de pacientes también pueden realizar aún la mayoría de los patrones habituales de funcionamiento motor que habían puesto en práctica durante su vida. La corteza prefrontal izquierda posee características investigativas de acercamiento, la derecha presenta características de retirada. La lesión de la corteza prefrontal da lugar aún en el crecimiento y proceso mental, apatía e indiferencia. Disminución de la agresividad y respuestas sociales inadecuadas. Estas características, la de aquí, derivan de la desaparición de las partes ventrales de los glóbulos frontales de la cara inferior del cerebro. Esta zona forma parte de la corteza límbica de asociación en vez de la corteza prefrontal de asociación. La acción límbica, en las siguientes clases, controla la conducta y comportamiento. Hay capacidad para alcanzar el próximo objetivo para reconocer una secuencia de pensamientos. Elaboración del pensamiento, anticipación y ejecución de las funciones intelectuales superiores por las áreas prefrontales. ¿Qué hace el área prefrontal? Por lo que hemos visto anteriormente, al combinarse todos los elementos transitorios que integran la memoria operativa, surgen las capacidades siguientes. Tu área prefrontal, si estás en buenas condiciones, no es que seas adivino. Pronosticar no significa ser adivino. Significa deducciones. Como ayer en la tarde, podía haber viento, ayer cargado de nubes, vieron negras, que podía pronosticar. No significa que haya eliminado, significa que si cierta premisa puede llegar a una conclusión. Puede planificar el futuro. Me imagino como estudiante entrar a la universidad, termino el 27, me voy a la residencia, a la especialidad, termino 3 años, eso hace la prefrontal. Si muchos de ustedes preguntaban dentro de 4 o 5 años, ¿dónde te imaginas estar? Significa que no está planificando. No están haciendo funcionar a sus áreas prefrontal. Dice, retrasa la acción sucesiva de las señales sensitivas recibidas, de modo que sea posible sopesar su información hasta decidir la respuesta mejor elaborada. No habrá buenas respuestas. Dice, plantearse las consecuencias de las acciones motoras antes de llevarlas a cabo. Cuando hago algo, primero, ¿es bueno o es malo lo que voy a hacer? Es malo, no lo hago. No lo hago. Pues plantearse las consecuencias de las acciones motoras antes de llevarlas a cabo. Subo al 5º piso y digo, la voy a tener que voy a hacer nuevo, ¿sí? Te traigo que esto está por tanto, no lo voy a hacer. Tiene problemas para resolver problemas matemáticos, legales o filosóficos complejos. No le gusta la literatura, no es. Correlaciona toda la vía de información para diagnosticar enfermedades raras con todas nuestras actividades en consonancia con las leyes morales. Dice, función del cerebro de la comunicación, recepción y emisión del lenguaje. Dice, una de las diferencias más importantes entre los seres humanos y los animales inferiores radica en la facilidad que tienen los hombres para comunicarse entre sí. Es la gran diferencia que tenemos. Aquí, área motora, área sensitiva, centro de Heckel o centro de escritura, ahí están los diagramas de la escritura, centro de lenguaje, que es el área de Broca, lenguaje hablado, área del oído, que llega la información auditiva, y área de visión.
¿Qué hace el cerebro en la comunicación? Recibe información del lenguaje. ¿A través de qué camino? Ojos y oídos. No tienen una parte de retorno, la de expresión o producción del lenguaje, vocaliza los textos. En la comunicación, dice, se distinguen dos aspectos. Es fácil. En la comunicación hay dos partes. Recibo información y la respuesta, ¿verdad? Dice, el primer aspecto, la recepción del mensaje o entrada del lenguaje. ¿Qué cosa es? Es un proceso sensorial o sensitivo. Estoy escuchando o estoy viendo. Su expresión del mismo o producción del lenguaje, aspecto motor. Estoy hablando o estoy escribiendo. En la parte de recepción, dice, cuando oyen o reconocen perfectamente las palabras habladas o escritas, pero son incapaces de comprender su significado. Y la realidad afasia sensorial. Cuando oyen o reconocen perfectamente las palabras habladas o escritas, oyen perfectamente. ¿Estás escuchando? No eres solo, estás escuchando. Oyen o reconocen perfectamente las palabras habladas o escritas, pero son incapaces de comprender su significado. Todos llegamos en un momento al estudio de la medicina, estamos recibiendo información, estamos guardando esa información aquí. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Guardar información. ¿Y por qué la carrera se me va haciendo más difícil? Porque aquí donde debería haber guardado la información no la tengo. Cuando quiera sacar dinero, no tengo ahorrado en el banco nada. No tengo muy poco. ¿Qué voy a sacar? ¿Poder comprarme un carro? No lo voy a poder hacer porque no tengo dinero. ¿Poder ser un buen médico? No lo voy a hacer porque no tengo alcance de conocimiento. Escucho. Es como si ahorita a ellos le dijera un término de lo que no podemos escuchar. Le repite la misma palabra. Si quiera decir, no quiero que no te hubiera obligado yo que esto le voy a decir que es gato cardíaco. A ver, repite qué fue el gato cardíaco. Gato cardíaco, me repite. ¿Realmente? No me van a entender porque no tiene guardado aquí. Entonces es una afasia sensorial. No es sordo. Distinto que sea sordo. Dice, oye, el sordo no oye. Si la versión prebasa los límites del área de Wernicke, se produce incapacidad total para utilizar el lenguaje afasia global. Si la versión es mucho más amplia, es afasia global. Y han superado Wernicke, se produce incapacidad total para utilizar el lenguaje. Ya no, ninguna de las cosas. Queda casi demente para la comprensión del lenguaje o la comunicación. Aspectos motores de recepción son las así. Fase sensorial y la fase global. No puedo utilizar el lenguaje. Aquí que dice, la parte receptiva. En la parte de respuesta dice aspectos motores de la comunicación. Sí es capaz de formular mentalmente el lenguaje verbal, pero no puede expresarlo. ¿Qué se le ha dañado a la fase del área de mano? Es la fase motora o la fase de boca. Sí es capaz, lo formula mentalmente, pero no lo puede expresar, porque cuando recurre a los engramas que tiene que tener en roca, no los tiene, o se ha dañado, no hay salida correcta. Una persona sabe lo que quiere decir, pero no logra que el sistema vocal emita palabras en lugar de oír. Como cuando dice, lo tengo en la punta de la lengua, pero no puedo decírtelo. Eso podría ser un olvido. Funciona como olvido cuando salía y me olvidaba. Pero lo puedo recordar. Es diferente cuando nunca lo escuché. Aquí está Juanes un dibujito muy interesante. Dice vías cerebrales para la percepción de la palabra oída y posterior
el pronunciamiento de la misma palabra. ¿Qué dibujo? ¿Qué le dice este dibujo? Hablando de la palabra, para Zambrano, ¿veis Zambrano? Sí, pues.